Deja que la alegría de un nuevo día despierte en ti una sonrisa. Bienvenidas a un nuevo proyecto de Proyectos en Crochet, tejiendo con el corazón. Hola amigas tejedoras, bienvenidas a este nuevo proyecto. En esta oportunidad vamos a realizar este chaleco muy fácil y rápido de hacer. Lo trabajé con este hilo y un gancho de 5 milímetros. ¿Qué te parece si me acompañas a realizarlo? Como en el hilo negro no se aprecia muy bien, te lo voy a hacer la muestra con este estambre. Damos inicio realizando un nudo corredizo. Para mí, que soy una talla L, te voy a ir dando las medidas que yo utilicé. Aquí te voy a hacer una muestra. De hecho hice de más cadenitas y al final la desbaraté para poder llevar el conteo. Para mí lo fui haciendo así. Una cadenita que voy a usar de inicio, el primer punto, y a partir de aquí hice 15 cadenitas. Cuando hice las 15 cadenitas, estas son para un hombro. Hago una cadena más que va a ser la esquina donde se va a ir ampliando, y a partir de ahí para la espalda hice 21 cadenitas. Cuando hice las 21 hice una cadenita más, que es donde voy a hacer el abanico que hace esquina, y a partir de aquí volví a repetir las 15 cadenitas que son para el hombro. Una vez aquí, una cadena más para el abanico que hace esquina y una cadena para el inicio. Esas son las medidas que yo utilicé. Una vez que tienes tu cadena, vamos a dar inicio a la primera fila. Marco aquí la última cadenita y levanto 3 cadenitas más, que va a ser mi primer punto alto. Lazada, y en la primera hago un punto alto. De una lazada y de una, de 2 y de 3 sacadas. Los puntos altos que estaré trabajando así serán de una lazada y 3 sacadas. Lazada, me paso a la siguiente cadena. Aquí voy a hacer mi primera esquina, o sea, mi primer abanico, el cual va a constar de 2 puntos altos, 2 cadenas para separar, y en el mismo espacio repetimos los 2 puntos altos en la misma cadena. Este abanico lo vamos a repetir durante todo el chaleco. Siempre va a ir abanico sobre abanico y lo trabajaremos el siguiente dentro de estas 2 cadenitas. Siempre lazada. Recuerda que para el primer hombro dejé 15 cadenitas, por lo tanto tienen que ser 15 puntos altos. A cada cadena le debe corresponder un punto. E igual los puntos altos, una lazada, 3 sacadas. Así hasta que tengo mis 15 puntos altos. Estos 15 puntos altos, es una muestra, van a corresponder a un hombro. En la siguiente cadena voy a repetir nuevamente el abanico. Será mi segunda esquina. Y se realiza igual 2 puntos altos dentro de la misma cadena, 2 cadenas para separar, y en la misma cadena repito los 2 puntos altos. Tengo mi primer hombro. Para la espalda dejé 21 cadenas, por lo tanto debo de hacer 21 puntos altos. A cada cadena un punto alto hasta que tenga los 21. Una vez hecho los 21 puntos altos, repite abanico y haz nuevamente 15 puntos altos más del hombro. Una vez que tienes los 15 puntos altos, repite en la siguiente cadena el abanico. El abanico ya sabemos que consta de 2 puntos altos en la misma cadena, 2 cadenas para separar. En la misma cadena voy a repetir los 2 puntos altos y así tendré mi última esquina, la esquina 4. Voy a finalizar como inicié. Tengo 2 puntos altos, por lo tanto después del abanico 2 puntos altos. Y tenemos aquí la fila 1. Mira, aquí se forma ya el cuello, espalda, hombro y hombro. Como verás, me quedaron cadenas, como te mencioné al principio,
procura hacer cadenas de más, después es muy fácil, nada más las desbaratas de aquí y la aprietas nuevamente. Esto es para cuando vayas contando, por si te equivocaste al contar o algo, no tengas que desbaratar e iniciar de nuevo. Es más fácil deshacer aquí las cadenitas que te quedaron. Bueno, iniciamos fila 2. 3 cadenas al aire, que será mi primer punto alto. Una cadena para separar lazada. Este espacio de aquí me lo paso porque pertenece a la cadena, que son los 3 puntos altos. Este me lo brinco porque es un espacio de separación, porque vamos a hacer casitas. Y en el siguiente hago un punto alto. Me quedará un cuadrito así al inicio. Una cadena para separar lazada, dejo pasar un espacio y ya me quedará dentro de las 2 cadenas de la fila anterior hacer el abanico. Como te mencionaba, siempre donde tengamos abanico va a ser abanico sobre abanico. De la misma forma, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así me queda. Ahora nos corresponde hacer una cadena de separación, igual que aquí, lazada, dejo pasar un punto alto y en el siguiente hago punto alto. Esta fila va a ser únicamente de casitas y los abanicos en las esquinas o cuadritos. Una cadena para separar, dejo pasar un espacio, en el siguiente hago el punto alto. Una cadena para separar, lazada, dejo pasar un espacio y en el siguiente punto alto. Así hasta que llegues a la siguiente esquina. Aquí en mi muestra ya estoy llegando al abanico. Para ello me tiene que faltar únicamente un punto para que corresponda una cadena lazada y el abanico. A mí, para que me cuadrara, hice números impares. Por eso hice 15 y 21 los puntos estos para que me quedara de esta manera, porque te tiene que quedar igual del lado derecho que del lado izquierdo de cada abanico. Bueno, no precisamente que te tenga que quedar, a mí me gusta que me quede así. Tengo el abanico, por lo tanto corresponde repetirlo de esta parte. Una cadena al aire, lazada, dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto y hago mi primer cuadrito de esta parte. Cadena al aire, lazada, dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto. Aquí llegué nuevamente a la otra esquina, lazada, y como verás me queda únicamente un punto para llegar a las 2 cadenas. Me salto ese punto y hago el abanico. Perdón, me faltó hacer la cadena para separar. Cadena para separar, lazada, dejo pasar el último punto y ahora sí, dentro del abanico voy a hacer el abanico. Una cadena para separar, lazada, dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto. Como verás, queda igual del lado derecho que del lado izquierdo. Repite esto hasta que llegues a la siguiente esquina. Llegué aquí a mi última esquina, cadena para separar, dejo pasar el último punto y dentro del abanico hago abanico. 2 cadenas, lazada y repito. Una cadena para separar, lazada, dejo pasar un punto, en el siguiente cuadrito. Cadena para separar, dejo pasar un punto y sobre el último punto alto, punto alto. Al final me quedan 2 cuadritos igual que al inicio, mira. Hasta aquí vamos en la fila 2 y ya va tomando forma. Los abanicos son las esquinas que sirven para ir abriendo nuestro tejido. Fila 3 vamos a repetir fila 1. Solamente estas 2 filas es toda mi pieza. Son las que vamos a estar repitiendo estas 2 filas. 3 cadenas al aire que corresponden a mi primer punto alto. Giro el tejido. Dentro de la cadena de separación, un punto alto, lazada, sobre el punto alto, dentro de la cadena de separación,
punto alto. Tenemos 2 puntos altos. A cada uno le va a corresponder un punto alto, ya que esta fila solo es de puntos altos y en las esquinas abanicos. Ya estamos en las 2 cadenas, por lo tanto, nos corresponde hacer el abanico. Ya tenemos abanico sobre abanico y puntos altos. Lazada. Aquí a cada punto alto que encuentres le corresponde un punto alto. Y en la cadena de separación, como únicamente es una cadena de separación, como únicamente es una cadena, le corresponde únicamente un punto alto. Sobre el punto alto, punto alto, en la cadena un punto alto, y es todo lo que vas a hacer en la fila 3. Punto alto y abanicos, puntos altos y abanico, toda la fila. Aquí finalicé ya fila 3. Como te había mencionado, punto alto en cada cadena, o sea, a cada punto le correspondió un punto alto y abanico sobre abanico. La fila 4 debemos de repetir la fila 2, o sea, los cuadritos. Levanta 3 cadenas al aire, que es mi primer punto alto, cadena para separar, giro mi tejido. Este no lo cuento porque corresponde a la cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente hago punto alto para formar mi primer cuadrito. Cadena para separar, lazada, dejo pasar un punto, en el siguiente punto alto. Cadena y repito lo mismo. Llegué al abanico y como verás aquí me queda únicamente un punto, por lo tanto cadena para separar para hacer mi último cuadrito de este lado y hago abanico, ya que estoy en las 2 cadenas de separación. 2 cadenas al aire, lazada, en el mismo espacio repito los 2 puntos altos para que así me quede abanico sobre abanico. Una cadena para separar, lazada, dejo pasar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto y hago mi primer cuadrito del lado izquierdo. Cadena para separar, lazada, dejo pasar un punto y en el siguiente. Repítelo hasta que llegues al siguiente abanico. Aquí he llegado al siguiente abanico y me queda únicamente un punto, por lo tanto cadena para hacer mi último cuadrito y repito abanico. 2 cadenas y 2 puntos altos. Cadena para separar, dejo pasar un punto en el siguiente, punto alto. Repítelo hasta que llegues a esta esquina y vuelve a hacer lo mismo de este lado. Todo lo que haces de un lado lo repites del otro hasta que llegues aquí para terminar la fila. Para la siguiente fila vas a volver a repetir la fila 1 tal cual como lo hicimos aquí, punto alto a cada punto alto y en la cadena de separación un punto alto. Los aumentos únicamente serán los abanicos, las esquinas. Vas a estar repitiendo estas 2 vueltas tal como las acabamos de hacer hasta lo grande que tú quieras para hacer la separación de la manga. Yo la hice bastante amplia porque quería, aquí en esta parte de aquí, como se va abriendo, se va formando el escote en V. Como yo lo quería bastante amplio el escote, las mangas me quedaron bastante amplias, pero a mí me gustó así. Si tú no las quieres tan grandes, si quieres el escote más pequeño, es donde te vas a detener en las vueltas. Yo hice un total de, mira, a este escote me refiero. Y este se fue abriendo aquí. Aquí está el abanico de inicio. Aquí fue donde iniciamos y esto fue lo que se fue abriendo, permitiendo esta V. En total hice 15 filas, tal como las que te acabo de mencionar. Y en la fila 16, que fue la de cuadritos, con esa uní para cerrar la manga y después seguir trabajando todo corrido. Aquí estamos trabajando en una sola pieza, no cortamos el hilo. Aquí no da todavía la forma completa de la V, porque llevo poquitas vueltas,
pero como es una muestra, aquí me voy a detener para hacer la siguiente fila de casitas, que es donde ya voy a unir de esta forma, aquí y aquí, para formar mis mangas. Tú sigue haciendo tantas filas como necesites. Como te mencionaba, yo hice 15 y en la 16, que era de los cuadritos, ya uní como voy a unir ahorita aquí. Levanto 3 cadenas al aire, una para separar, giro tejido, este no lo cuento, dejo pasar uno y en el siguiente hago mi primer cuadrito. Cadena, lazada, dejo pasar un espacio y en el siguiente cuadrito, o sea, punto alto que forma el cuadrito. Así hasta que llegues al abanico. Aquí estoy ya en mi primer abanico, que es donde lo voy a unir con el segundo abanico, el primero con el segundo, de la siguiente forma. Me queda el último punto, por lo tanto, cadena para separar, lazada, y dentro del abanico voy a hacer nada más una V. Punto alto, una cadena para separar, nada más una, y punto alto. De esta forma. Lazada y te vas a ir hasta la siguiente esquina, vas a ignorar esta parte. Y aquí, dentro de las 2 cadenas, vas a repetir la V, que es un punto alto, una cadena para separar, lazada y un punto alto. Te va a quedar la unión de esta manera, que es nuestra bocamanga, la parte baja de la bocamanga. Una cadena para separar, dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto. Cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto. Así hasta que llegues a la esquina número 3, que vas a unir la esquina 3 con la 4, tal como lo hicimos aquí. Aquí ya llegué al siguiente abanico, el tercer abanico. Cadena para separar, dejo pasar un punto y voy a repetir la V de un punto alto, una cadena, un punto alto, lazada y me brinco al abanico 4. Y voy a repetir la V de un punto alto, una cadena, un punto alto. Cadena para separar, dejo pasar un punto, en el siguiente punto alto. Y termino igual como hemos tejido toda la pieza. Aquí finalizamos tal cual iniciamos y ya nos quedó unido. Tenemos una y 2 bocamangas y el canesú terminado. Ahora aquí levantamos 3 cadenas y nos vamos a regresar hacia acá con la fila 1, la de los puntos altos. Levantamos cadenas y nos regresamos hacia acá con la fila de cuadritos. Y eso lo vamos a tejer hasta el largo que querramos nuestro chaleco. Por lo tanto, levanto 3 cadenas al aire, que es mi primer punto alto, giro el tejido. Tenemos una cadena, le corresponde un punto alto. Lazada, tenemos punto alto, le corresponde punto alto. Lazada, dentro de la cadena solamente un punto. Y así hasta donde lleguemos abajo de la bocamanga donde hicimos la unión. No estamos trabajando en redondo, sino que nos estamos regresando. Si gustas, puedes voltear tu pieza para que se te haga más cómodo estarla volteando. Llegamos a la primera fila de puntos altos en la unión. Lazada, tenemos el último punto alto dentro de la V. Aquí donde se unen las dos, en el centro, donde se unen las dos V, voy a hacer un punto alto. Lazada, me brinco este punto alto igual que me lo brinqué aquí. Y únicamente dentro de la V, punto alto, lazada, sobre el punto alto, dentro de la cadena, punto alto. Así es como vamos a trabajar la fila de puntos altos en la unión. Dentro de la cadena de la V, punto alto, me brinco este punto alto, no lo trabajo. Aquí solamente hago un punto alto donde une las dos V. Nuevamente me brinco el punto alto de esta V y dentro de ella hago el siguiente punto alto. Y así sucesivamente, ya la secuencia es exactamente la misma que hemos estado trabajando. Repítelo hasta que llegues acá a la siguiente esquina. Aquí abajo de esta otra bocamanga vas a hacer exactamente lo que hiciste en esta. Se repite lo mismo, ya que son los mismos puntos. Terminé la fila 1 con la fila de cuadritos uní. Terminé la fila 1, que fue la primera que me quedó debajo de la bocamanga, tal como te mostré que se hacía.
Llego aquí, terminé. Levanto 3 cadenas al aire, dejo pasar un espacio e inicio la fila de cuadritos como ya la sabemos hacer. Hasta que llego aquí, levanto 3 cadenas al aire y me regreso haciendo la fila de puntos altos que ya sabemos hacer, por eso no te las estoy tejiendo, porque solamente estamos repitiendo ya de aquí para adelante las 2 filas y las vas a repetir tan largo como quieras tu chaleco. De hecho, lo puedes hacer larguísimo o cortito, así como lo hice yo. Para mí, de la fila de los puntos altos, no cuento esta de cuadritos porque es la de la unión, es la fila 16 que une la parte del canesú con el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 filas. Termino en fila de puntos altos para que se vea así con la parte final que le vamos a hacer. Pero te repito, tú la puedes hacer tan ancha o tan largo como tú quieras. Repitiendo estas 2 filas. Mira, aquí ya se forma un poco más la V. Vamos a suponer que aquí yo ya tengo las 9 filas. Terminé en fila de puntos altos y no corto mi hilo. Por el lado de los puntos altos para mí va a ser mi derecho. Me gusta más cómo se ve, mira. Ahora lo que vamos a hacer es toda la orilla. Volteo mi pieza así. Te voy a mencionar aquí qué es lo que voy a hacer porque la muestra de esta orilla que va a ir todo alrededor te la voy a hacer aparte, más chiquita porque ya me queda muy poco estambre. Pero te voy a mostrar cómo se hace, que es exactamente lo mismo. Ok, a partir de aquí me voy a ir puntos bajos todo alrededor, todo por aquí. Llego a la parte de la espalda, la parte del hombro, me sigo, puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, hasta que llegue aquí donde terminé, cierro con punto deslizado e inicio ya la puntada que le va a dar estas onditas, que te muestro en una pieza aparte cómo se hace, que es exactamente lo mismo, porque si te fijas es como si trabajáramos en redondo, porque no nos regresamos. No corto mi hilo, punto bajo todo alrededor hasta aquí. Otra mención: si gustas esta misma orilla, se la haces en la parte de la cintura. Yo no se la quise hacer, nada más en la parte de lo que es el cuello. Por lo tanto, en la parte que nos correspondía aquí, solo le hice puntos bajos. Seguí la misma secuencia, se va a seguir toda la puntada, se va a seguir igual toda, hasta aquí. Ahorita que te muestre cómo se hace. Cuando llegas aquí, haces solo puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, y llegas aquí e inicias nuevamente la fila 2 de la puntada que te voy a mostrar. Llegas aquí y puntos bajos. O bien sigue la misma secuencia y en la parte de abajo, de aquí, que te quede esto también. Aquí tengo un círculo con su primer fila de puntos bajos, que vamos a suponer que es la fila de puntos bajos de todo este alrededor. Hasta llegar aquí. Llegué aquí y cerré con puntos deslizado. Iniciamos fila. Levanto una cadenita. Aquí mismo hago un punto bajo. Ahora voy a hacer 5 cadenas al aire. Voy a dejar pasar únicamente un punto bajo y en el segundo punto bajo. Así de sencillo vamos a hacer estos arcos. 5 cadenas. Dejo pasar un punto y en el siguiente punto bajo. Aquí cerraste con punto deslizado y te vas a seguir punto bajo, 5 cadenas, dejo pasar un punto, punto bajo, 5 cadenas, dejo pasar un punto, punto bajo y te va a ir formando estas onditas todo alrededor. Llegas aquí y solo te sigues puntos bajos, ya no haces la cadena. O bien, si quieres la misma forma de aquí, sigues la misma secuencia. Vas a repetir estos arquitos todo alrededor. Aquí estoy terminando, todo me queda el último punto. Hago las últimas 5 cadenitas y cierro con punto deslizado. Lo mismo cuando llegues aquí, cierra con punto deslizado y vas a iniciar la fila 3 como te la menciono aquí. Cerraste con punto deslizado, acomoda tu cadenita de este lado y debajo del arco queda un punto, ¿verdad? Te vas a deslizar a ese punto por detrás. Mira, la cadena la haces hacia aquí, hacia ti. Una cadena al aire, aquí mismo haces un punto bajo. Haces únicamente una cadena al aire y debajo del siguiente arquito haces un punto bajo. Una cadena al aire, igual debajo del siguiente arquito, un punto bajo.
una cadena al aire y debajo del siguiente arquito, punto bajo. Esta es tu fila 3, la vas a repetir igual, todo hasta aquí, y cuando llegues aquí a la parte de la cintura, puntos bajos, o bien la misma secuencia. Aquí estoy por finalizar, cadena para separar, y aquí en el primer punto bajo que hice, introduzco mi gancho y hago punto deslizado. Me deslizo a quedar dentro de la cadena de separación, cadena al aire, aquí mismo dentro de la cadena de separación, punto bajo. Y vamos a repetir la fila 2. 5 cadenas al aire. Y me voy a pasar a la cadena de separación y punto bajo. Nuevamente 5 cadenas al aire. Me paso a la cadena de separación y punto bajo. Y ahí se va formando las onditas nuevamente. Repito, 5 cadenas al aire. Y dentro del punto bajo, punto bajo. Igual todo alrededor. Una vez que llegas aquí, cierras con punto deslizado y vas a repetir la fila 3, que era punto bajo, una cadena para separar, punto bajo, una cadena para separar. La cadena, el punto bajo va en medio del arquito, como ya lo trabajamos. Y vas a repetir estas 2 vueltas, tantas onditas quieras. Yo nada más hice 1, 2, 3. Y la última fila yo la finalicé en los arquitos. La hice en los arquitos y quedé así exactamente como te lo mostré. Le vas a hacer. Si no le quieres poner botones, hasta ahí cortas tu hilo y terminamos. Hice puntos bajos, hice la última fila de arquitos, puntos bajos, llegué aquí, cierro con punto deslizado. Y lo que hice a cada punto, te lo voy a explicar. A cada punto le hice un punto bajo, ya no con la cadena, hasta aquí, hasta donde empezaba la V, o sea, la fila número 9, contando de abajo hacia arriba, porque empecé desde acá, 1, 2, 3, hasta la 9. Puntos bajos. Me regresé, aún sigo sin cortar mi hilo. Y hago una fila 2. Punto bajo sobre punto bajo, punto bajo sobre punto bajo. Hago cadena al aire, me regreso y hago una fila 3, punto bajo sobre punto bajo. Estas filas las vas a repetir tantas veces, tan ancho quieras tú, donde vas a poner tus botones. Y una vez que ya tienes las 3 filas, corta tu hilo. Y ahora sí, ya lo cortaste y vamos a amarrar nuestro hilo de la otra parte para hacer los ojales. Estos también van a depender de tu cantidad. Eso sí te muestro aquí cómo hacerlos, porque los puntos bajos ya los sabemos hacer. Recuerda, esta es solo una muestra de cómo se hace. ¿Okay? Una vez que hiciste las 3 filas de puntos bajos y cortaste tu hilo, yo lo anudé de aquí. La primera fila va a ser como la que hicimos aquí, punto bajo sobre punto bajo. Vamos a suponer que aquí ya la hicimos, ¿no? La siguiente fila hago una cadena al aire, que es la de los ojales, un punto bajo, 2 cadenas, dejo pasar 1, 2 espacios y en el tercero hago punto bajo. Tendré mi primer ojal. Esto va a depender qué tan grande quieras el ojal, las cadenas que hagas. Y hago otro punto bajo, tendré 2. Hago otro punto bajo, tendré 3. Es la separación de ojal y ojal. Nuevamente repito 2 cadenas, dejo pasar 2 puntos y en el tercero punto bajo. Y finalizo con un punto bajo. Aquí nada más te estoy haciendo la muestra, nada más te hice 2 ojales. En el mío hice 4. Y la última fila para terminar ya nuestro chaleco. Una cadena al aire, giro mi tejido, punto bajo sobre punto bajo, que son los 2. Tenemos 2 cadenas, por lo tanto le corresponden 2 puntos bajos. Tenemos 3 puntos bajos, por lo tanto haremos 3 puntos bajos. A cada punto bajo le va a corresponder un punto bajo. Tenemos 2 cadenas, por lo tanto hago 2 puntos bajos y finalizamos con un punto bajo o los que hayas hecho. Y aquí nos queda ya 1 y 2 ojales, que viene siendo esta parte de aquí. Esta es opcional, si no le quieres poner botones, donde terminas tu última fila de arquitos, cortas tu hilo.
O igual puedes hacer nada más de un lado los puntos bajos y estos arquitos utilizarlos de ojal. Ya es a gusto de cada quien. Yo quise hacerlos igual. Mira. Perdón por el color de los botones, pero eran los únicos que tenía. Y aparte creo que no se ve mal, resalta con el color negro. Así. Y queda ya tu cuello. Y se hacen tal cual hice yo aquí los ojales, así se hacen. Bueno, así los hago yo. Un repaso rapidito por si no se entendió. Fila de puntos bajos todo alrededor, llego aquí, cierro con punto deslizado. Como verás, da la impresión de que estamos trabajando en redondo. La fila 2, punto bajo, 5 cadenas, dejo pasar un punto y punto bajo. 5 cadenas, dejo pasar un punto y punto bajo, todo alrededor. Al llegar aquí, únicamente hago los puntos bajos. A cada punto bajo le corresponde un punto bajo, para que te quede de esta forma. Pero si quieres que te queden las onditas también en la cintura, repites el mismo procedimiento cuando llegues aquí. Llegas aquí, cierras con punto deslizado y haces fila 3, que te deslizas a quedar abajo del arquito y ahí haces tu primer punto bajo y haces una cadena de separación y te deslizas a quedar debajo del siguiente arquito y haces punto bajo. Todo alrededor llegas aquí, cierras con punto deslizado y vuelves a repetir los arquitos. Y repites este procedimiento tantas filas como necesites. Y te van a quedar estos chinitos. Y ya al final únicamente haces hasta aquí, que es donde termina, exactamente donde uniste la manga. Ahí termina tu cuello V, para que te fijes y cuentes las filas y no te pases hasta acá arriba. Y ya nada más haces la fila de puntos bajos que te mencioné, las 3, y acá la fila de puntos bajos para el ojal. Y listo. Con eso habremos terminado nuestro chaleco. Si gustas lo puedes hacer hasta el piso y si el hilo te da. Yo lo quise así cortito y sí me gustó mucho. Como te mencioné, lo trabajé con este estambre, con un ganchillo de 5 milímetros. ¿Qué te ha parecido? La verdad está muy fácil y rápido de hacer y sobre todo que no cortas el hilo solo cuando vas a hacer esta parte donde van los ojales. Y si no le quieres hacer los ojales y usar los arquitos como ojales, pues no cortas el hilo en ningún momento. Solo te sigues tejiendo todo en una sola pieza. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final. Espero que te animes a hacerlo. Te invito a que te suscribas a este canal, que compartas los videos, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sé que no soy maestra, pero con mucho cariño te explico cómo es que yo lo hago y espero darme a entender. Así que te pido por favor que compartas, que los veas hasta el final para que me ayudes a crecer. Muchísimas gracias y siempre recuerda que sentir, pensar y hacer, eso es tejer. Teje con el corazón.